Bien, vamos a entrar de lleno a este tiempo. Permítanme hacer una introducción porque vamos a adentrarnos a una etapa de estudio bíblico. Sé que todos estos 6 meses hemos estado compartiendo predicaciones, y una predicación y un estudio bíblico son diferentes, tienen algunas características que las diferencian. En esta época, en este tiempo, hablo tiempo de una manera un poco más amplia, el conocimiento sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo ha venido cada vez en declive, ha venido decayendo. La gente allá afuera o fuera del entorno de la iglesia no conoce a Jesús, no conoce lo que la Escritura dice de Jesús, y tienen una imagen muy distorsionada de quién es Jesús. En algunos casos su nombre es blasfemado en maneras completamente aberrantes, como lo que hace poco, no tan poco, se decía acerca de Jesús, de la necesidad de tener un Jesús marica para salvar a los maricas. No son palabras mías, son palabras de movimientos pro homosexualidad que citan a una forma de Jesús que a ellos les vendría bien, que dista completamente de la imagen de Jesús en la Escritura. Sin embargo, a pesar de lo crudo de este ejemplo, la iglesia misma no conoce a Jesús. La iglesia tiene a Jesús por Salvador, pero no le entiende como Señor, y tampoco se ha adentrado mucho en conocer algunas características de la plena deidad y la obra de Jesús. Creo que hay dos cartas que tienen gran contenido de revelación sobre la persona y la obra de Cristo. Una es la carta a los romanos y otra es la carta a los hebreos. Creo que el solo estudio de la carta a los romanos y la carta a los hebreos podría llevarle a un pastor varios años de su ministerio. Y hoy, guiados por el Espíritu Santo, entendemos que es un tiempo para mostrar a Cristo. Detenernos de cualquier otra cosa y mostrar a Cristo en toda su plenitud. Y lo vamos a hacer desde el estudio de la carta a los hebreos. Así que en los siguientes tiempos que el Señor nos permita tener este espacio de estudio bíblico, estaremos hablando desde la carta a los hebreos sobre la supremacía de Cristo. Hebreos nos presenta a Cristo como superior a todo. Superior a todo. Lo muestra de una manera tal y como Él es, gloriosa, lleno de majestad, lleno de su poderío, y muestra claramente la obra de Cristo, que es la obra superadora, ampliatoria de lo que era el antiguo pacto. Muestra al Cristo del nuevo pacto en su función como sacerdote, como un sacerdote superior a todo el sistema levítico. Para adentrarnos hebreos, tenemos que entender que este es un tiempo que nos va a demandar ir a aguas profundas, dejar un poco la leche espiritual para empezar a tener más contenido bíblico y doctrinal. Va a demandar en algunos casos que hagamos un ejercicio intelectual, pero sobre todo que empecemos a tener un contexto amplio de la Escritura para entender algunas formas y figuras que ante el desconocimiento de la palabra pueden en algún momento causarnos más preguntas que respuestas. Eso es simplemente por causa de desconocimiento. Así que nos detendremos donde tengamos que ahondar en algunas figuras y iremos versículo tras versículo, deteniéndonos un poco más en los que demandan tal vez mayor esfuerzo. No podemos abarcar tal vez el detalle de cada palabra, porque nos tomaría mucho tiempo, y una de las cosas que yo entiendo es que a veces somos muy impacientes y muy poco dedicados al estudio profundo de la palabra paso a paso. Tan pronto ya escuchamos que vamos a hacer un estudio que nos va a tomar determinado tiempo, a veces empezamos ya a desanimarnos en la queja porque queremos algo diferente siempre. Pero bueno,
La Escritura se ha hecho para esto, para enseñar, y para eso tenemos maestros, para enseñar. Así que habiendo dicho esto, entremos de lleno a la introducción ya del libro de los Romanos. Al hablar de la introducción al libro, a la carta a los Romanos, tenemos un gran inconveniente, y es el no conocimiento certero de su autor. A diferencia de las otras cartas que mencionan en los versículos primeros quién es el autor y los destinatarios, la carta a los Hebreos no tiene un autor conocido. Y por casi 2000 años, desde que la iglesia primitiva empezó a tener esta carta en circulación, como hasta los últimos estudiosos, no hay una certeza de quién es el autor. Algunos han atribuido esta carta al apóstol Pablo, y otros han encontrado que no es posible que sea Pablo. Algunos han dicho que era Apolos, algunos más han dicho que era Clemente de Alejandría, otros han optado por Bernabé, y algunos otros por Priscila y Aquila. La verdad es que yo me sumaré a la gran lista de hombres y mujeres que han dicho no sé, ¿sí? No sabemos. Lo que sabemos es que este libro, esta carta, está escrita en uno de los griegos más hermosos que hay. Todo el Nuevo Testamento está escrito en un griego que se llama el griego koiné, el griego común, el griego que hablaba el pueblo. Este griego tiene rasgos al griego clásico, así que utiliza una verbalidad maravillosa, utiliza palabras que no aparecen en otras cartas del Nuevo Testamento, utiliza términos que aparecen en el uso clásico literario del griego de la época, tiene palabras que son verdaderamente maravillosas. Por eso algunos distan de que haya sido Pablo y citan a Apolo como posible escritor, dado que Apolo era un hombre poderoso en palabras, tanto en palabras de Dios como en su oratoria. Vuelvo a decir, no sé quién es el autor. Nadie podría decir de manera dogmática, es decir, sin posibilidad de equivocarse, que el autor era Pablo, Bernabé, Apolo, Priscila y Aquila, porque el libro no dice quién. Y los padres de la iglesia, por casi 1900 años, no se pusieron de acuerdo en quién. Así que no nos detengamos en eso, no tenemos un quién. En cuanto a los destinatarios, el texto sí nos muestra a lo largo de su narrativa, aunque nuevamente tenemos esta ausencia en los primeros versículos, nos muestra que los destinatarios eran hebreos. ¿Qué significa esto? Que eran judíos convertidos al cristianismo. Eran judíos convertidos al cristianismo los que se les escribe. No tenemos un lugar específico de destino de la carta, no sabemos dónde estaban, no sabemos si era una iglesia pequeña o una comunidad grande a la cual estaba dirigida, pero sí sabemos por la lectura de la carta que los destinatarios eran judíos convertidos al cristianismo. Esto es un dato interesante porque la gran mayoría de las cartas están escritas a un público gentil, es decir, gente que no era judía convertida al cristianismo, ¿sí? Gente no judía convertida al cristianismo. Bueno, aquí tenemos una carta dirigida a judíos convertidos al cristianismo, como eran en el caso de los apóstoles, que eran judíos convertidos al cristianismo o que habían entendido la fe en Cristo, ¿no? El contexto en el que se escribe, o en el contexto al que apunta la carta, es un contexto de una gran posibilidad de apostasía. Recordemos que para esta etapa, en el siglo I, había una gran persecución hacia el cristianismo. El cristianismo no era aceptado, no era una religión oficial, no tenía ningún tipo de beneficios, todos eran contra. Ser cristiano era ir en contra de la corriente por todos lados. Si eras judío, estabas dejando todo lo que era el sistema del Antiguo Testamento, y eso era un gran problema. Y si eras gentil, estabas abandonando toda una costumbre de prácticas en tanto a la adoración de los dioses paganos como a las prácticas de conducta, con lo cual ibas siempre a contracorriente. Y el imperio de aquellos días, que era el Imperio Romano, no asimilaba muy bien a los cristianos en estos primeros siglos. Así que eran todas en contra de ser cristiano. Y muchos, al ver todas estas dificultades, estaban volviendo atrás. Entonces se estaba dando la apostasía, que es la negación de la fe. Entonces el autor decide escribirle a estos creyentes para advertirles
del peligro de la apostasía y poner bases sólidas sobre su fe. Por eso muestra con excelente detalle la persona de Cristo, porque habla de esto. Por último, debemos hablar en esta introducción a la datación de esta carta. Muchos, no sé cómo, la datan después del año 70, cuando una lectura interna nos muestra que necesariamente esta carta debió haberse escrito durante la existencia del segundo templo, del templo de Herodes, porque nos habla de que se seguían practicando los ejercicios del sacerdocio levítico con los sacrificios, y eso solamente se pudo haber hecho hasta el año 70 de la era cristiana, de la era actual, ¿sí? Porque en el año 70 sabemos por los registros históricos que Tito vino y destruyó, situó Jerusalén y destruyó el templo, dando cumplimiento a la profecía de Jesús que decía que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, como sucede hasta el día de hoy, año 2020, donde uno no puede hallar piedra sobre piedra del templo. Recordemos que el muro, conocido como el muro occidental o el muro de los lamentos, no es parte del templo, sino de la estructura, digamos, posterior o los laterales que contenían el templo. Eran los laterales y el templo estaba en el centro, así que eso era solamente eso. Así que se cumplió literalmente la profecía del Señor Jesús, y ese templo solamente se reconstruirá tras la salida de la iglesia, en el tiempo donde se tenga que reconstruir, para que se dé la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, tal como Jesús dijo, ¿no? Que se volvería a reconstruir, de que se volvería al sistema de los sacrificios, de que el anticristo los engañaría devolviéndoles el templo, y luego vendría sobre ellos una etapa muy difícil, que es la gran tribulación. Pero no estamos hablando de eso. Así que esta carta se tiene que ubicar aproximadamente en el año 68, 69 como mucho, después de Cristo, ¿sí? Antes del año 70 de la destrucción del templo. Muchos la sitúan en el año 68 y yo adhiero a eso por el contenido interno de la carta. Habiendo hecho esta larga introducción, entremos de lleno a lo que nos compete para el estudio de hoy. Cristo superior a los profetas. Y vamos a quedarnos en los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 1, porque es tan amplio el contenido y tan breve el tiempo que le podemos dar en cada una de nuestras reuniones, que solamente nos quedaremos en los primeros 3 versículos. Permítanme leer conforme a la versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 1 de Hebreos 1 lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo leído el texto, permítanme decir algunas cosas para mostrar la superioridad de Cristo a los profetas. El versículo 1, el autor de la carta dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Él sitúa a sus lectores con una de las presiones que tenían. La presión que tenían de parte de los judaizantes, es decir, los judíos que les estaban diciendo no se pueden ir del judaísmo, tienen que volver porque a nosotros Dios nos habló por medio de los profetas, no por medio de Jesús, nos habló por medio de los profetas, y todo lo que los profetas dicen se tiene que cumplir. Obviamente ellos sacaban a Jesús de toda esa evidencia profética, tal como Jesús mismo les dice a los creyentes que iban medios desconsolados en el camino a Emaús,
Desde Moisés hasta los profetas, toda la escritura, Moisés, los salmos y los profetas hablan de Cristo en cada uno de ellos. Pero los judíos, tal como nos revela la escritura, al negar a Cristo tienen hasta el día de hoy un velo que no les permite ver a Cristo porque le rechazaron. Entonces leen la escritura y no pueden ver a Cristo porque le rechazaron. Es necesario que el Espíritu Santo quite esa venda para que ellos puedan ver y verán. Porque Israel será salvo, no todo Israel, pero el Israel espiritual será salvo en su momento. Ahora el autor a la carta les está diciendo, hermanos, Dios ha hablado, ciertamente. En la antigüedad habló muchas veces y de muchas maneras. Lo que aquí dice muchas veces es que Dios constantemente, la figura que se utiliza es un participio aoristo, significa que Dios en la antigüedad hablaba y hablaba y hablaba y hablaba en pequeñas porciones, muchas veces y de muchas maneras, porque no hubo un solo profeta al que Dios le diera la revelación completa. De los libros proféticos, cada uno contiene una parte de la revelación, revelaciones dadas a veces no solamente en parte, sino que una revelación ampliaba la siguiente y ampliaba la siguiente o daba luz a la anterior. Cuando uno lee Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel tiene una forma para ver a las gentes que no son del pueblo de Israel. Lo mismo sucede un poco con Jeremías. Pero cuando uno llega a Isaías o a la segunda parte de Isaías, Isaías amplía el panorama del pueblo de Dios invitando a los gentiles, incluso a los eunucos o los castrados que por Ezequiel habían quedado dejado de lado. Porque la visión se va ampliando. Dios habló a cada profeta o por medio de cada profeta al pueblo un mensaje que era una revelación en cuotas. Y cada vez, a medida el pueblo tenía capacidad de digerir lo que Dios les había dicho, Dios daba un poco más de luz. Y daba un poco más de luz, y daba un poco más de luz. Por eso, nosotros tenemos que leer y ver el panorama completo, no quedarnos con una parte donde hay un poco de luz. Eso es necesario que lo vayamos entendiendo, ¿sí? Tenemos que ver el compendio completo, la obra completa. El autor dice que Dios había hablado de muchas maneras a los padres en otro tiempo por medio de los profetas. Pero, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. En este primer punto, el autor dice, bueno, es cierto, Dios habló por medio de los profetas, hablaba una y otra vez, pero ahora dice, Dios habló en estos últimos tiempos, y no últimos tiempos en el sentido escatológico de los tiempos finales, porque obviamente no eran esos tiempos, sino que en ese momento final, dice, la revelación que Dios venía dándonos en partes, en pequeños espacios, se ha completado plenamente, porque Dios nos ha hablado por medio del Hijo, o en el Hijo, toda la revelación completa. Es decir, la revelación venía dándose en un proceso escalonado, ascendente, cuya cúpula, cuya cumbre es Cristo. Dios ha hablado por medio de los profetas en otro tiempo, pero la plenitud del hablar de Dios es Cristo. Y la figura griega es maravillosa porque dice que Dios habló en Cristo, cerrando completamente esa forma del participio de hablaba, habló. ¿Sí? Dios se venía revelando de a poco hasta que se reveló completamente, dice el autor a los Hebreos. ¿Y cómo se reveló? Se reveló por medio del Hijo. La revelación total de la palabra de Dios, del verbo de Dios, es Jesucristo. Cuando uno lee Juan, el Evangelio de Juan, nos dice literalmente en el versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio, que en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
El verbo es el logos, la palabra viva de Dios. Jesucristo es la revelación plena y total de la palabra de Dios. Es más, cuando uno avanza en la Escritura y llega al último capítulo de lo que es la revelación que tenemos de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se nos dice que en el versículo 13, hablando de Jesús, vestía o está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Hablando del Señor, Jesús es manifestado en el Nuevo Testamento como la palabra viva de Dios. La palabra de Dios se hizo hombre. Dios se ha manifestado de manera cabal y plena. La palabra total de Dios ha sido revelada por medio de Cristo. Quiero hacer un paréntesis aquí y notar la maravillosa sabiduría de Dios. Porque todo lo que el hombre tiene que saber, todo lo que el hombre necesita saber, está en Cristo. Como el Señor le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y eso debe bastarles. Así el día de hoy, todo lo que el hombre necesita saber, todo lo que el hombre necesita entender de Dios, está en Cristo. Cristo es el todo. Cristo es la consumación de toda la profecía. Lo digo porque vivimos en un tiempo donde la profecía tiene que ver con otra cosa. Donde la profecía cae más en el acto de la casi hasta adivinación. Nos interesa más ese tipo de profecía. Una profecía donde un hombre o una mujer llamado profeta tiene algo que decirnos sobre el futuro. Una profecía donde alguien nos dice una palabra y si la palabra que nos dice ese profeta nos gusta, automáticamente tenemos que responder de esta manera: lo recibo. Pero si la palabra es mala, podríamos decir: lo rechazo. Y como decir lo recibo fuese una llave para que se cumpla y lo rechazo una llave para que no se cumpla. Cuando literalmente, cuando Dios hablaba por medio de un profeta, aunque el oyente lo rechazara, se iba a cumplir. Y aunque el oyente lo recibiera o no, se iba a cumplir, porque la palabra de Dios era de cumplimiento si el profeta que hablaba venía en el nombre de Dios. Si el profeta no venía en el nombre de Dios, esa palabra no se iba a cumplir, así que no se tenía ni que recibir ni rechazar. No pasaba por allí. Lo mejor siempre es recibir las palabras de Dios. Pero repito, hoy la profecía pasa con anuncios futurísticos, con lo que nos va a venir, con las buenas cosas que nos van a venir. Nos profetizan cómo va a ser nuestro ministerio, cómo Dios nos va a usar, si nos va a llevar a otros países, si nos va a llevar a lo más alto de la gloria. Permítanme decirles con todo amor y respeto, hermanos, que todo conocimiento profético ya Dios lo ha mostrado en Cristo. Y necesitamos llenar nuestros altares más de gente hablándonos de Cristo que hablándonos de nuestro futuro, porque nuestro futuro está en las manos de Dios. Y Dios no nos revela muchas veces cómo va a ser nuestro futuro. Lo digo porque hay aquí gran angustia por personas que han recibido palabras proféticas, entre comillas, que no se cumplen o que no se cumplieron. O tenemos gran angustia porque un profeta nos diga algo de parte de Dios. Y lo digo desde mi más pura experiencia, en otras etapas de mi vida. Siendo un jovencito creyente, deseando que el Señor me hablara por medio de un profeta. Y llorar delante del Señor y decir: ¿por qué le profetiza a este y no a mí? Porque necesitaba que Dios me diga cómo le iba a servir, cuando Dios ya me lo había dicho. Y cuando todo lo demás se da en su acompañamiento fiel a diario. Tú no necesitas que nadie te profetice, y te puedo asegurar que si tú te dejas llenar por el Señor, tu camino en ese servicio del Señor será un camino exitoso. Y digo con cuidado la palabra exitoso, porque vas a tener, en el mejor de los casos, el mismo éxito que Pablo y los profetas. Vas a padecer persecución, vas a sufrir por causa del Evangelio, vas a tener que llevar tu cruz a diario, porque esa es la profecía. Eso es lo que la Escritura de boca de Jesús ya se nos ha profetizado. El discípulo no puede ser mayor que su Señor.
Al Señor lo persiguieron, a ustedes también los perseguirán. A mí me rechazaron, a ustedes también los rechazarán. Con lo cual debemos de dejarnos de sufrir y anhelar una palabra profética casi adivinatoria. Porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero en este tiempo final, en el que escribe el autor a los hebreos, dice Dios habló y cerró la revelación, cerró completamente la revelación, porque todo lo que Dios tenía que decir lo dijo de manera clara en la persona de Cristo. Eso es clave que lo entendamos. Lo segundo que tenemos que entender es el lugar que ocupa Cristo. Él es superior, ya hemos visto. Acabamos de demostrar que Cristo es superior a los profetas. Porque los profetas nos daban la revelación dada por Dios en parte. Cristo es la revelación completa, entera, de Dios. Ahora, Cristo ocupa un lugar, dice en el versículo 2, que Él ha sido constituido heredero de todo. Cristo ha sido constituido heredero de todo. Ya el Salmo 2, escrito 1000 años antes de que Jesús aparezca y denominado un salmo mesiánico, es decir, un salmo que habla de Cristo, nos dice lo siguiente, Salmo 2, versículos 7 y 8. Dice: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he declarado mi hijo, o como traducen otras versiones, te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como a vasija de barro. Pídeme y te daré como herencia tuya las naciones. Cristo es el heredero de todos los bienes del Padre. Quiero ser claro en esto, porque es maravilloso, si tú lo puedes entender por medio del Espíritu. Todo lo que hay, porque no hay nada que no le pertenezca al Señor, ¿sí? Todo ha sido hecho por el Señor y es del Señor por medio de Cristo, ¿sí? Porque Cristo es la palabra creadora. Cristo es el que ha creado todo. Lo hablaré en un momento. Pero todo en este mundo, todo en este mundo le pertenece al Padre. Ahora, el Padre lo ha heredado todo al Hijo, ¿sí? Él es el heredero de los bienes. Todo le pertenece a Cristo, dice la Escritura. Todo le pertenece a Cristo. Pero ¿qué más dice la Escritura? ¿Qué somos nosotros, los creyentes? Si Cristo es el heredero de todo, ¿qué somos los creyentes? Exacto. La Escritura dice que nosotros somos coherederos de Dios en Cristo Jesús. Por eso, hermano, es tan maravilloso el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aún los pobres, más pobres y angustiados, como lo era el Lázaro, que mendigaba pan y que no tenía ni siquiera la posibilidad de comer las migajas que caían y se barrían fuera de la casa del hombre rico. El Lázaro tirado allí en la calle, que los perros venían y le lamían las llagas, en la miseria más absoluta. Ese Lázaro disfruta de los bienes del Padre, como nos revela nuestro Señor Jesucristo. Él era grandemente consolado. Y todos nosotros seremos a su tiempo grandemente consolados y disfrutaremos de toda la plenitud de Dios y de toda la herencia. Porque el hecho de haber vuelto a la casa del Padre hace que el Padre nos diga: hijo, todo lo mío es tuyo. Como se lo dijo el Padre al hermano mayor del hijo pródigo: todo lo que tengo es tuyo. Si no lo disfrutas es porque no has entendido que es tuyo. Pero todo lo que el Padre ha creado es para nuestro beneficio y para nuestro deleite. A su debido tiempo disfrutaremos todo y entenderemos todo, como yo siempre oro cuando hablo con el Señor en mis recorridos por el huerto aquí en casa. Siempre le suelo decir: Señor, amo lo que veo. Y me pregunto, ¿cómo será cuando todo este mundo haya salido de la cautividad del pecado? Porque quiero que entiendas esto.
La creación entera de Dios, dice la Escritura, la creación hermosa de Dios que nos sigue fascinando, también está sujeta por el pecado. También ha venido a ser deteriorada por el pecado, porque la tierra, según Génesis, no producía espinos y cardos y no daba mala hierba. La entrada del pecado hizo eso, que la tierra produzca espinos y cardos, y que fuese terrible que la tierra produzca buenos frutos, por causa del pecado. Las criaturas de Dios pasaron a ser feroces por causa del pecado. Pero en la restauración de todas las cosas, cuando por fin el Señor se siente en su trono y vivamos 1000 años en la tierra bajo el reinado pleno de Cristo, entonces los animales dejarán de ser feroces, y como dice la Escritura, el niño jugará con el cachorro del león y meterá su mano en el agujero donde se esconden las serpientes, y no habrá más mal, porque no habrá más bestias salvajes, porque toda la creación habrá sido restituida. Y es lo que yo le digo al Señor: Señor, me encanta la creación, me encanta ver los frutos, y digo, ¿cómo será cuando todo vuelva a ser restaurado? Él es el heredero de todo, y como heredero nos ha hecho copartícipes de esa gracia maravillosa que Dios le ha dado. Esta es una muy buena noticia, y podemos alegrarnos profundamente en ello. También nos dice el autor de la carta hacia el final del versículo 2, que Él no solamente es el heredero, sino por quien asimismo se hizo el universo. Él es el creador de todo. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15, lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el creador total. Por eso, nuevamente, esta epístola apunta a ver la superioridad de Cristo sobre todo. Ahora se nos dice que Él es el creador, pero no solamente Él es el creador, sino que Él es el sustentador. Lo dirá más adelante. Dice en el versículo 3 que también Cristo es Él, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Empezaré por la última parte. Él es el que crea y el que sustenta. Es decir, todo lo que nosotros vemos y no vemos ha sido creado por Él. Y la continuidad y la existencia perfecta, el equilibrio perfecto de todo lo que nosotros vemos, es gracias a Él. Él lo sostiene. Él es el que se encarga de que todo siga andando en orden. Es Él. Este es un detalle en el que nosotros muchas veces no pensamos, porque se nos ha hecho creer que este es un mundo creado por Dios como un reloj al que se le ha dado cuerda y se le ha dejado andar, lo cual no es así. Él lo sigue sustentando a diario. Él sigue en control de toda su creación. Él la sostiene, la guía, la acompaña. Por eso nosotros podemos tener tranquilidad. Él está en control todavía. Y Él es, según nos dice el versículo 3, el resplandor de la gloria misma del Señor. Como nos dice la Escritura, nosotros hemos visto su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estudiaba un poco y pensaba, ¿no?, cómo nosotros podemos percibir el sol aunque no podemos verlo en su plenitud. No podemos. Literalmente nosotros podemos ver la salida del sol y el ocaso del sol, pero ver al sol en un cielo despejado al mediodía, mirarlo directamente es algo imposible, no se puede. Sin embargo, percibimos su calor y su luz. Y su luz nos permite ver todo lo demás. Si no tuviéramos esa luz del sol, no podríamos ver nada más. Y su calor, obviamente. Cuando uno mide la distancia, la manera más sencilla de medir la distancia en el universo, dado la gran proporción que tiene, se mide en años luz. Un segundo en años luz equivale a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? 300.000 kilómetros por segundo. Si el hombre pudiera andar 300.000 kilómetros por segundo, nos tomaría
8 minutos y medio llegar al Sol. De ninguna manera podemos llegar, no tenemos nada y nunca tendremos nada que pueda ir a esa velocidad. Pero tampoco nos podríamos acercar por su emanación de calor, nos derretiríamos mucho, mucho, mucho antes de llegar. Sin embargo, percibimos ese calor. De la misma manera, nosotros en Cristo vemos esa gloria contenida de Dios. No hemos visto a Dios cara a cara, pero en Cristo le hemos conocido. Él es la imagen visible de Dios. Él es la parte accesible de Dios. Él es Dios mismo, mostrándonos toda la plenitud, dice la Escritura, toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Esto es maravilloso. Ahora también es maravilloso que entendamos que Dios mismo habita en nosotros. Y esto es algo sorprendente. La plenitud de Dios habita en nosotros, en Cristo. Y Dios mismo habita en nosotros. Es maravilloso. El que contiene toda la creación, el Rey del universo, el que no puede ser contenido por nada, habita en nuestro ser. ¿Cómo no darle gracias al Señor por tal grande privilegio? Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es la parte visible. Él es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Quiero ser claro en esto. Es su palabra la que sostiene todo. Son sus palabras, su rema, su palabra viva la que sostiene todo. Ese es el poder de la palabra de Cristo. Tengo que finalizar. Me encantaría tener mucho más tiempo para abordar esto. Pero repito, el tiempo es breve. Nos dice que Él efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Esta es la obra más grande de la redención. Esto es Yom Kippur. Lo hablaremos el domingo. Así que no seré muy amplio en esto. Pero esto es Yom Kippur. Él es el sacrificio que limpia los pecados del hombre. Él es el sacrificio que limpia los pecados del hombre. El autor está diciendo algo que es maravilloso y nos tomaría todo un sermón y nos va a tomar un sermón el domingo. Pero él está diciendo, por años hemos tenido un sistema que nos ha dicho sacrificio, 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 todos los años. Una vez por año, en Yom Kippur hay un sacrificio que nos hace limpios. Se acabaron. Cristo en un solo sacrificio quitó todo el pecado de la humanidad. Y habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, el medio no aparece en el texto griego, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El autor ni siquiera menciona el nombre de Dios, pero dice que Cristo, habiendo acabado la purificación de nuestros pecados, ascendió, como nos dice Filipenses 2, el Señor habiéndose humillado ascendió a lo más alto y se sentó a la diestra, que significa el lugar de máxima cercanía, de mayor reconocimiento de la majestad, de la gloriosa majestad de Dios. Repito, los sacerdotes terrenales jamás se podían sentar, tenían que estar haciendo su oficio. Pero Cristo, habiendo finalizado, consumado la obra de la redención, tomó su lugar. Ese lugar que compartía desde el inicio, antes de que la creación existiera, desde la eternidad por la cual Él oraba, vuélveme a esa gloria que compartimos desde antes de que todo esto exista. Él está allí, sentado, nuevamente, disfrutando de la gloria del Padre e intercediendo por nosotros, y volverá por su iglesia. Ha quedado claro que Cristo es la máxima revelación de Dios, superior a todos los profetas, creador y sustentador de todo lo que en Él hay, heredero único, completo, de todos los bienes del Padre, y nos ha dado el privilegio de ser sus coherederos. Él es el sacrificio único y eterno por el cual nosotros hemos recibido perdón de pecados. Él es el que está sentado en el trono y recibe toda la gloria. Gracias por acompañarnos. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Te esperamos en una próxima reunión aquí en Cristo nuestra fortaleza. Que tengas una bendecida noche. Que Dios te bendiga.